Pues bien, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar de hipotiroidismo y de tumores como tal. Yo soy Carlos Alexander. Principalmente el contenido de ello, pues vamos a tener el hipotiroidismo, la definición, la clasificación, la etiología, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento. Y en tumores, pues principalmente vamos a ver la clasificación y el panorama general de esto. Entonces, hablando un poco de hipotiroidismo, estamos hablando que es una afección que afecta principalmente a la población mexicana en un 8.7% de toda la población, que sería como unos 5 millones aproximadamente. Entonces, busqué algunas definiciones para poder definirlo y pues encontré de la Asociación Americana de Tiroides y nos dice que el hipotiroidismo refleja una glándula tiroidea hipoactiva. Normalmente pues se llega a diagnosticar que es una disminución de T4. Va a haber algunas variaciones, pero más adelante lo vamos a ir viendo. El hipotiroidismo significa que la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el cuerpo funcionando de manera normal. Las personas hipotiroideas tienen muy poca hormona tiroidea en la sangre. Y eso, todas esas definiciones, pues es de la Asociación Americana de Tiroides. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Principalmente vamos a tener una clasificación en primario, secundario y terciario. Esto lo clasifica, bueno, depende de qué literatura lo lean, porque hay unos nada más te dicen primario y secundario, pero en el artículo que me basé, pues te clasifica en tres, y en esos tres, pues principalmente, ¿dónde llega a dañar, en qué estructura llega a dañar en el eje hipotálamo tiroides, que sería donde llegaría todo el estímulo, ¿no? Entonces, el primario, pues ahí le puse un gatito y donde va a llegar a darle, pues sería a la glándula tiroides. Y el secundario, pues sería a la hipófisis anterior o en la hipófisis como tal. Y el terciario, que sería en el hipotálamo, ¿ok? Y eso va a generar alteraciones en la liberación de T4 y T3. Entonces, vamos a tener las etiologías. Normalmente o anteriormente se decía que las principales etiologías de estas, del hipotiroidismo, pues era la deficiencia de yodo, ¿no? Pero ya como entró la yodación de la sal y ya el consumo de sal, pues ya no se genera esa deficiencia y por ello no generamos hipotiroidismo en la población. Lo que sí pasa ahorita es que hay una hipotiroidismo autoinmune, que sería la de Hashimoto, que ya altera las células como tal de la glándula tiroides. Es la principal, y yo creo que eso viene en el examen. Es la principal en la etiología primaria. Acuérdense que donde estamos ahí, donde se encuentra el gatito, en la glándula tiroides, esas son las principales afecciones que pueden llegar a darle en la glándula. También tenemos el iatrogénico, que es por medicamentos, yodo radioactivo o cirugía. Por ejemplo, si pasó por un periodo la paciente o el paciente de hipertiroidismo, tuvimos que hacer una resección de la glándula tiroides, pues como tal, pues se retiró y por eso provocamos como tal nosotros una disminución de esta hormona, de la T4 y T3. Como ya les había comentado, deficiencia grave de yodo. Hay ciertos países que existe todavía eso, pero muy poco. También inducida por fármacos, la amiodarona y el litio, principalmente la amiodarona, perdón, para alguna arritmia que tuvo el paciente y pues se le dio y puede generarle como tal esto. Y el litio, pues para problemas neurológicos, algún trastorno neurológico, pues se usó este fármaco. Eh, También tenemos otras etiologías que sería la radiación. Normalmente igual si llegamos a tratar a algún paciente por problemas de la tiroides o cualquier otro tipo de tumoración que tenga el paciente, pues nosotros mismos provocamos esto. Tiroiditis, pues sería la inflamación como tal de la tiroides y sería a nivel de posparto, también puede generar eso. Posinfección viral, síndrome de Guillain-Barré, que es como una tendinitis normalmente en el dedo gordito, en los músculos como tal, y genera una inflamación del tendón. Y pues eso nos podría generar una inflamación de la tiroides. También en lo más nuevo, pues nos dice que también COVID-19 generó inflamación de la tiroides.
infiltración tiroidea, ya sea infecciosa, maligna, primaria, tumores o metástasis, o sea, algo de tumoración a nivel de la tiroides, que más adelante lo vamos a ver, y hipotiroidismo congénito, que sería eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, como les había comentado, hay literaturas que nos dicen que hay que clasificar en primario o secundario, pero hay algunos que te dicen en secundario y terciario, o terciario o central. Entonces, en la etiología secundario o terciario, pues como nada más recordando poco a poco o cómo llegaría a afectar, pues sería con alguna neoplasia, o por ejemplo, alguna macroadenoma que llega a empujar la hipófisis y como tal, afectarlo, alguna apoplejia, a alguna hipofisitis inducida por fármacos e inhibidores del punto de control inmunitario, los que están en tratamiento de quimioterapia, insuficiencia o difusión hipotalámica cuando no funciona como tal el hipotálamo, monogénica resistencia TSH o TRH, eso se ve relacionado principalmente a los receptores de TRH o TSH que no pueden llegar a generar un estímulo correcto a la TSH como tal. Entonces vamos a tener varios signos y síntomas. No es como que digamos, tenemos una clasificación o decir como una etiología, o por ejemplo, una apendicitis o una colecistitis, pero no tenemos como tal signos como tal que nos podría decir, no, pues tiene hipotiroidismo. La que sí podría ser un signo o lo que nos podría llegar a consultar el paciente, pues es que tenga un bocio no muy exuberante y pues le estorba a la paciente, se siente incómoda y pues nosotros podemos sospechar desde allí, ¿no? Pero en particular o en otras afecciones, pues hay como por ejemplo hipotiroidismo subclínico, más adelante lo vamos a ver, que no genera el bocio como tal o a veces no genera una inflamación muy voluminosa. Entonces, se dice que va a tener, en los signos y síntomas generales, va a ser un aumento de peso. Eso se debe que hay una disminución de T3 y T4, y se dice que va a haber una disminución del metabolismo basal, y esto va a retener como tal agua, y va a acumular glicosaminoglucanos, ¿ok? Glucosaminoglucanos, normalmente todos se enfocan en esto, al aumento de peso, el edema que llega a tener el paciente, pues esto es lo que le va a generar. Va a tener fatiga el paciente porque a la hora de hacer como el metabolismo, va a haber una disminución del metabolismo mitocondrial, y pues al disminución del metabolismo mitocondrial, pues va a afectar como tal la producción de ATP. Intolerancia al frío, se dice que T3 es un estimulante de la termogénesis. Borronca igual sería por la acumulación a nivel de la laringe de glicosaminoglucanos. Piel seca, se dice que no, se dice que va a haber una disminución como tal de las glándulas sebáceas, pérdida de cabello, que no puede estimular correctamente el folículo, mixedema, pues va a ser también una acumulación de glicosaminoglucanos, y principalmente en la piel, esto va a hacer que retenga demasiada agua y por eso genere también edema, y hipotermia, pues sería, como ya le habíamos comentado, la T3 que llega a afectar y que es principalmente un estimulante en la termogénesis. También otros signos que vamos a tener es bradicardia, pues como dicen, pues es una frecuencia cardíaca más bajita. Se dice porque hay un estimulante en el receptor beta adrenérgico y no llega a estimular, y por eso va a haber una disminución del gasto cardíaco. Dislipidemias, pues no hay un correcto funcionamiento de los receptores hepáticos, que sería como el LDL, reduce el aclaramiento del colesterol, también insuficiencia cardíaca, va a haber una disminución del gasto cardíaco y derrame pleural. Como ya les había comentado, otros síntomas, pues el bocio tal vez nos llega a consulta y pues ahí podemos sospechar, ¿no? Pero los otros síntomas pues son muy vagales, ¿no? Menstruaciones abundantes, no va menstruaciones irregulares, aumento de la prolactina. ¿Por qué? Porque hay quiere estimular, si vamos al eje,
pues quiere estimular más la hormona liberadora de tirotropina y quiere generar más TSH, y TSH quiere estimular más a T4 y con ello no generar, con ello genera más T4 y por eso va a haber como un aumento de la prolactina y por ello vamos a tener también galactorrea. También puede generar una hiperplasia pituitaria. También los pacientes van a referir que tienen estreñimiento por una disminución en la motilidad intestinal. También se dice que va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto ya, como les había comentado, por una disminución del gasto cardíaco que no puede expulsar la suficiente sangre y diría, pues no, ¿a qué chambeo de más, no? Enfermedad de ácido graso no alcohólico, hiponatremia o ascitis. También nos dice que tendremos anemia leve, que sería una hemoglobina de 11 gramos sobre decilitro, macrocitosis, que puede ser, pues si llega con una infección autoinmune, pues se va a ver alterado. También tenemos la debilidad muscular, como ya había comentado, a nivel energético, al nivel del metabolismo de las mitocondrias, pues esto va a afectar como tal y pues perder como esa fuerza que necesitan nuestros músculos. La elevación de la creatina quinasa se va a ver por el daño leve asociado a la tiroides. También en síntomas neurológicos, pues vamos a tener un deterioro cognitivo y va a ser una disminución del metabolismo cerebral y de neurotransmisores. También vamos a tener síndrome del túnel carpiano, eh, y neuropatía periférica o ataxia, que sería una disminución o una alteración en la conducción nerviosa. Y depresión. Que esto nos dice que va a haber una disminución de los neurotransmisores, principalmente en la serotonina y la noradrenalina. Otros factores de riesgo, factores de riesgo como tal, pues serían en mujeres de 50 años y más, en hombres de 60 años y más, mujer dentro de la menopausia, antecedentes familiares, enfermedad tiroidea, ser familiar o residente de zonas bosígenas, diabetes mellitus tipo 1 y artritis reumatoide. Entonces, como tenemos demasiados signos y síntomas, pues no podemos llegar con un diagnóstico específico, al menos que tengamos, pues, ¿no? Una mujer de 50, 60 años y llega un chequeo con nosotros y nos dice la paciente, no, pues, quiero que me cheque, doc, ¿no? Y ya, pues, podemos pedir, ¿no? Pero dice que también en las guías que no es necesario estar pidiendo, estudios, o sea, estudios así de manera rutinaria, sino que tiene que haber presencia de signos y síntomas y con ello poder diagnosticar. Entonces, ¿qué pedimos? Como ya se había comentado en la clase de ayer, pues sería TSH y T4 libre. TSH, T4 libre para la persona que nosotros sospechamos de esta patología. Entonces aquí tenemos los valores de referencia, TSH, T4, TSH pues valor mínimo 0.4, microunidades internacionales sobre el litro, valor máximo 4,5, T335, valor máximo 7,8, T4 9 y valor máximo 25. Entonces, nosotros al pedir la prueba, pues nos va a llegar ciertos resultados, ¿no? Y por ejemplo, aquí les puse los patrones de resultados. Entonces, por ejemplo, si nos llega un aumento como tal de la TSH, que aquí podemos ver el gatito, ¿no? Y aquí hay un aumento de la TSH. Ay, a ver, ajá, aquí un aumento como tal de la TSH, acá, y una disminución de T4 como tal. T4 libre, pues es la definición, ¿no? Pues dice, no, pues es una disminución de
de la producción de hormona tiroidea, que sería la T3 y T4, pero principalmente evaluamos T4 libre. Entonces, podríamos decir que, no, pues facilito, ¿no? Y iniciamos tratamiento. Aquí tenemos las posibles causas, que sería un hipotiroidismo de manifiesto, como tal, ya sería clínico, ya con los síntomas de nuestro paciente. Ya sería el tiroiditis autoinmune, que sería, como ya les había comentado, la principal ahorita es la de Hashimoto. Anteriormente se decía que era la deficiencia de yodo, pero por yodación de la sal, que no sé qué más. ¿Ok? Iatrogénicos, y tenemos antecedentes en el paciente que consumió alguno de estos medicamentos. Drogas, postiroiditis, infiltración tiroidea. Sería, entonces hay que recordar. Entonces, lo más fácil de esto, pues sería que tengamos un aumento como tal de la TSH y una disminución de la T4. Y eso nos puede decir que es un hipotiroidismo clínico como tal y que sí realmente está afectando a la glándula tiroides, que está aquí medio. Entonces, ¿cómo es? Borrado. El otro caso, pues sería una TSH aumentada y un T4 normal. Entonces, aquí tenemos un T4 normal. Esto se le llama hipotiroidismo subclínico. ¿Por qué subclínico? Porque si nada más evaluaríamos T4 libre, pues como tal podríamos decir, no, pues no tiene hipotiroidismo, no, pero hay un aumento de la TSH considerable y con ello podemos diagnosticar que sí está afectando como tal la glándula tiroides o que va a iniciar o está en principios para volverse primario. Y aquí tenemos todos, pues el autoinmune, que es de Hashimoto, que apenas está empezando y pues más adelante en la evaluación, si por ejemplo vemos esto a nuestro paciente y le pedimos una prueba tiroidea, en 3 meses o 4 meses, pues nos podría aparecer, ¿no? Ya una disminución de T4. Pero recuerden, también esto es subclínico, ¿ok? Subclínico, el anterior era clínico, clínico y este es subclínico, ¿ok? Y que este subclínico no hay que espantarnos si aquí es normal, que sí como tal está afectando la glándula tiroides. Entonces, aquí viene el otro. Aquí nos podemos confundir nosotros. Imagínense que tenemos en la prueba tiroidea nada más una TSH disminuida y una T4 disminuida. Pero nosotros por lógica pues podríamos decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una disminución de T4, T4, T3, T4 principalmente libre. T4. Ay, perdón. Ahí está. Una disminución de T4. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si necesitamos algo, pues buscamos, ¿no? Así como ser migajero, ¿no? Así que buscar, estar insistiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aumentar la TSH. Aumentar la TSH. Y con ello estimular para que mande la respuesta hacia acá a T4, para que siga estimulando a T4. Pero ¿qué pasa aquí? Pues lo vemos disminuido, ¿no? O sea, no, pues no está normal. Entonces, lo que nos quiere decir que no es aquí la afección, que normalmente podría ser aquí en la apófisis o en el hipotálamo, como tal. Cualquiera de estas dos zonas podría ser, o tener una TSH normal, y pues sí, podríamos decir una T4 libre, pues no sería pues lo más óptimo, ¿no? Entonces, aquí mismo, cuando ya veamos este tipo de resultados o este tipo de patrón, pues yo consideraría que de ahí, pues ya soltar al paciente y decir, no, pues señora, pues hasta aquí llegué yo porque no me corresponde y ya buscar otras etiologías que podrían estar afectando desde un tumor, alguna neoplasia que esté llegando a nivel craneal, ¿no? A ver, yo creo que seguro. Entonces, para el tratamiento hay muchos tratamientos, hay muchos tratamientos, pero principalmente, entonces, la prueba definitiva es TSH y T4 libre. Pedimos primero eso, ¿no? Entonces, TSH, entonces, aquí normalmente esta guía o esta guía de práctica clínica es del IMSS y aquí nos pide las concentraciones séricas como tal.
Nos dice que TSH es normal. Si no es normal, la concentración de TSH es mayor. Recuerden que normalmente TSH es arribita, está elevado. Ay, perdón, no tengo TSH y una disminución de T4, ¿no? Que esa es como la definición principal de hipotiroidismo. Entonces, concentración sérica, si es mayor, y nos decíamos que sí, entonces la concentración de sérica de T4 libre es normal, es como una pregunta, y si decimos que sí, es subclínico, como ya habíamos dicho, es todavía no pasa la afección, sino que está en el proceso de. Ahorita vamos a ver el otro algoritmo y cómo tratar a ese paciente. Y si no, la concentración cerca normal, T4 libre es normal, si es normal, y decimos que no, sino que está disminuida, que entramos aquí, pues aquí tenemos un hipotiroidismo clínico, que sería primario. Y aquí nos dice que iniciar el tratamiento con levotiroxina de 1.6 a 1.8 microgramos kilogramo día, y se revalora de 6 a 8 semanas, ¿ok? Que serían, estas dosis van a cambiar mucho con el tipo de algoritmo que toquen o en el libro que investigue, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí nos dice de 1.8, de 1.6 a 1.8 kilogramos día, es como hay que calcularlo, ¿no? Y bueno, este no. Y aquí, como les había comentado, si tenemos una concentración sérica normal, recuerden, si tenemos una concentración sérica normal de TSH, como en el anterior, acuérdense de tenemos TSH normal y una T4 baja, T4 libre normal, o sea, T4 libre normal sería T4 normal, perdón, que sería no, una disminución de T4, pues tenemos una T4 libre baja y pues esto generaría un hipotiroidismo secundario. Y ya como tal, como les había comentado, pues preferir, ¿no? Pues no quedamos con el paciente y nosotros tratar de ahí hacernos los seres y no poder hacer nada, ¿no? Entonces, vámonos con el hipotiroidismo secundario. Entonces, aquí subclínico, perdón, no subclínico, como ya les había comentado, el subclínico es una, perdón, una T4 libre normal, T4 libre normal, y una TSH aumentada, ¿ok? TSH aumentada. Aquí nos maneja unas cifras que serían 1.5, 4.5 microgramos unidades internacionales sobre el litro. Tendríamos un hipotiroidismo subclínico. Aquí nos pregunta, ¿la concentración sérica de TSH es mayor a 10 unidades internacionales sobre el litro? Y si sí, pues ahí mismo se inicia el tratamiento de 1.1 a 1.2 microgramos kilogramo día. Y si no, y tiene algún factor de riesgo, pues aquí nos aparecen los factores de riesgo. Si ya alguno de sus familiares pasó por esta enfermedad, pues ya inicia el tratamiento, o alguien tiene depresión, enfermedades psiquiátricas, entre otros. Y pues aquí nos dice que no, pero hay otras guías que dicen que sí debes iniciar tratamiento, otros que no, porque sí, dependiendo de la edad del paciente. Ahorita vamos a ver eso. Aquí está el principal fármaco para dar, pues sería la levotiroxina. Aquí nos dice las dosis recomendadas de 1.6 a 1.8. El tiempo va a ser indefinido, los efectos adversos, taquicardia, arritmias, angina de pecho, nerviosismo, lo cual alteraría al paciente y pues a veces pues no nos van a querer tomar ese medicamento, ¿no? Y no todos los pacientes al iniciar tratamiento pues se les resuelve los síntomas. En la literatura dice que algunos sí, algunos síntomas, pero no todos. Entonces aquí tenemos el otro algoritmo, es de ya no me acuerdo. Sí, igual de Niels, pero es el como más nuevo. Aquí nos refiere de una TSH y una T4 libre baja, una TSH y
TSH de 4.5 a 5, a 10, perdón, y una T4 libre, y una TSH de 4 a 10, y una T4 normal. Por ejemplo, aquí nos dice que una TSH normal, mayor a 10, o sea, TSH elevada y T4 baja, pues aquí nos dice iniciar con levotiroxina, ¿no? Si tenemos una TSH de 4.5 a 10 y una T4 baja, pues igual, iniciar con levotiroxina. Cuando tenemos una TSH de 4.5 a 10, este sería el subclínico, acuérdense que es subclínico porque se encuentra T4 libre normal y TSH muy elevado. Entonces aquí tenemos síntomas de hipotiroidismo. Si nuestro paciente nos pregunta si tenemos síntomas de hipotiroidismo y si decimos que no, pues medir la concentración sérica de anticuerpos antiperoxidasa de antitiroglobulina. Si nos da positivo, pues es vigilancia y seguimiento a medida TSH normal. Anticuerpos negativos, pues vigilancia y seguimiento por 3 años. Cada 3 años. Entonces aquí es diferente la dosis, y aquí ya te da una dosis específica, no lo tienes que calcular por kilogramo de peso al paciente. Todavía eso sigue en discusión en los ciertos artículos que investigué, porque dice que puede llegar a generar efectos adversos, problemas cardíacos en los pacientes. Lo que yo creo o pienso que este es como una dosis estándar, ¿no? Que es 0.75 miligramos y 0.25 a 0.5 miligramos. Pero yo creo que para iniciar un tratamiento, dependiendo de la paciente, del estado del paciente, pues yo creo que sería iniciar con dosis mínimas y ir aumentando poco a poco hasta llegar como una dosis máxima, ¿no? Y aquí está el nuevo algoritmo, que fue una discusión que se estaba haciendo. Es una de la revista The Lancet. Y aquí. Ok. Aquí nos muestra otra vez marcador resaltador. Ay, hijo. Bueno. Entonces, TSH por arriba y T4 por abajo, ¿no? Está muy disminuida. Aquí nos da, hay que pedir antígenos para ver si nos da positividad y poder diagnosticar. Por ejemplo, aquí nos dice que si tenemos un TSH dentro de la referencia normal del rango, pues nos dice que considerar repetir la prueba de TSH en 3 a 12 meses. Si el límite superior del rango de referencia normal TSH menor a 7 miligramos unidades internacionales sobre el litro, entonces hay que considerar el tratamiento con levotiroxina, pero con estas consideraciones. Hay que recordar que en las anteriores guías, pues no nos dice, no, si tiene el paciente 50, si tiene 60, no, pero en este ya clasifica como tal al paciente, decirle qué sintomatología tiene y qué edad tiene como tal. ¿Por qué? Porque se ha visto que al aumentar la edad de los pacientes, pues no es como normalmente fisiológico que aumente la TSH o disminuya la T4. Puede ser muy normal y no presentar signos y síntomas. Y por ello, nosotros al llegar a tratar al paciente, pues, tratar o quererle tratar y sin síntomas al paciente, pues se dice que podemos llegarle a generarle problemas cardiovasculares, que sería como la primera afección. Entonces, regresando aquí nuevamente, tratamiento con levotiroxina, que sería en un paciente menor a 70 años, posibles síntomas de hipotiroidismo, planificación en embarazo, ahorita vamos a ver eso. Si no se aplica ninguno de los factores anteriores, pues es poco probable que el tratamiento con levotiroxina sea beneficioso, ¿no? Si no tiene ninguno, no es menor a 70 años, posibles síntomas y todos, pero póngale que nosotros ahí por estar jugando al médico, querer meter estudios, ¿no? Y pedimos un perfil tiroideo y nos sale una TSH menor a 7 que ya está por arriba, ¿no? De 5. Pues decimos, no, pues está mal, y nosotros por querer iniciar tratamiento, no iniciar, sino que no tiene ni síntomas, nada más por un chequeo general y nosotros querernos hacer los seres, pues aquí en este artículo nos dice que pues no es beneficioso ni para el paciente, o sea, ¿para qué le das? Por ejemplo, aquí tenemos ahora una TSH de 7 a 10,
Cuando tiene una edad menor a 70 años, si tiene posibles síntomas de hipotiroidismo, planificación de embarazo, por ejemplo, cuando llega a una consulta prenatal, positivo a los antígenos, aumento de concentración como tal de TSH y una T4 libre en la parte inferior de referencia del rango, aquí nos vamos a cuestionar dos cosas. Si tiene alguno de estos síntomas, y el paciente tiene menores a 70 años, que normalmente las mujeres llegan a presentar este padecimiento de hipotiroidismo a partir de los 60 años, 50 años aproximadamente. Entonces, si tiene, por ejemplo, hipotiroidismo o algunos síntomas, como ya habíamos visto anteriormente, si sí lo presenta alguno de estos factores, podría beneficiarse con el tratamiento de levotiroxina. Y si no presenta, imagínense que no presenta ningún síntoma. En la planificación llega a consulta prenatal con nosotros y nosotros le pedimos un perfil tiroideo y salió alterado como tal, pues decimos, no, pues no, considerar, ¿no? Considerar si le quieres dar el tratamiento y si no, pues aquí dice que no. Y si tiene una edad mayor a 70 años, mayor, si posible, síntomas de hipotiroidismo, aumento de concentración de TSH, T4 libre, fuera de inferior del rango de referencia. Aquí otra vez nos preguntamos si sí presenta alguno de estos síntomas y nuestro paciente tiene más de 70 años, pues considerar el tratamiento con levotiroxina. Y como les había comentado, si no tiene ninguna sintomatología nuestro paciente, abuelito, lo que sea que estemos tratando, pues va a ser poco beneficioso la levotiroxina. Como ya vieron, tiene muchos efectos adversos cardiovasculares. Y si tiene una TSH, como es como aquí, una TSH mayor a 10, pues se recomienda el tratamiento con levotiroxina. Eso sí lo deja en definitiva. Pero si están en estos rangos todavía, hay que evaluar varios factores, no nada más ir directo. Y, y, entonces, nosotros al iniciar tratamiento, em, tenemos que citar nuevamente al paciente, ¿no? Para evaluar si estamos haciendo bien nuestro tratamiento. Y con ello, tiene que ser de 3 meses, 4 meses aproximadamente para que tenga una reacción de nuestro paciente. Y aquí les dejé algunos patrones que nos puede decir después del tratamiento, post tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos marca una TSH disminuida, una T4 disminuida, pues esto se ve como una alteración, ¿no? Entonces decimos, no, ¿por qué está disminuido TSH y T4? Yéndonos por lo lógico, pues no sería normal, ¿no? Entonces, pues, podríamos decir que estamos dando un tratamiento ineficiente, no estamos dando la cantidad adecuada, una mala absorción, o sea, mala absorción como tal, alguna alteración en los receptores, un fallo en el ensayo que estaban realizando. También la otra causa, pues sería una TSH disminuida y una T4 normal, que sí logramos aumentar T4, pero ahora ¿qué pasó? Disminuyó TSH. Entonces, pues aquí sería una mala adherencia al tratamiento. Pues como tal, a veces si el paciente no se lo toma o se lo toma de vez en cuando, pues obviamente va a alterar los resultados. Y también el otro, el más importante, pues no es una enfermedad tiroidea, ¿no? O sea, no le dimos a la primera afección. Y ahora hablando de las mamás, porque a todos creo que, así como médicos generales que pronto tal vez vamos a hacer, pues ahí cualquier rato nos cae, ¿no? Como, ¿qué necesito suplementar? ¿O qué estudios necesito para el primer trimestre, no? Entonces, si el bebé, ¿no? Entonces, la mamá cuando tiene hipotiroidismo, se dice que va a afectarle principalmente al desarrollo neurológico al bebé, como la mayoría de las afecciones que pueda generar en la madre al feto, ¿no? Aquí les dejé algunos porcentajes, que sería desde una pérdida fetal. La que se ve como la que aumenta demasiado, pues sería la preeclampsia, ¿no? Que es un embarazo ya de alto riesgo, ¿no?
bajo peso al nacer, un 30, hemorragia postparto, desprendimiento. Entonces, si nosotros sospechamos o la paciente nos dice, no, doc, me siento más cansada de lo normal, se me está cayendo además el cabello, siento que no bajo de peso, hay que recordar que también el aumento de peso, pues se podría decir que es fisiológico, no es patológico a veces en las mujeres. Depresión también podría ser alguna otra sintomatología que sería como complicado diagnosticar, ¿no? Entonces hay que identificar al paciente, visita preconcepcional y diagnosticar el embarazo. Se dice que hay que hacer un cribado universal, tiroidea en el primer trimestre, y ahí cuando nos llegue el paciente, pues pedirle todo, ¿no? Todos sus estudios, examen general de orina, perfil tiroideo, ahí, no sé qué más, entre otros. Los factores de riesgo, pues clínica de hipotiroidismo o hipertiroidismo, que veamos a la paciente, digamos, y como que se le ve muy mucho el bocio, ¿no? Y decir, no, pues, y pedir eso, ¿no? Antecedentes de disfunción tiroidea, por eso es muy importante la historia clínica, cirugía o lavación de tiroides, portadores de anticuerpos antitiroideos o enfermedades, diabetes mellitus, tipo 1, radioterapia, mujer que haya tenido tratamiento con amiodarona, perdón, litio, entre otros. Esto ya lo vimos, ¿no? Anteriormente, que hay que checar el paciente, la sintomatología que tiene y que si tuvo factores de riesgo, si tuvo hipertiroidismo y posteriormente hubo una resección de la tiroides o algún tratamiento de esos o iodación por ablación, pues obviamente hay que tomarlo como un factor de riesgo, ¿no? Y pues nosotros hacer ahí como un perfil tiroideo. Lo nuevo de aquí pues sería factores de riesgo en una madre, pues sería que no consuma suficiente yodo en su dieta, que nuestra paciente presente infertilidad, antecedentes de aborto o parto pretérmino, índice de masa corporal mayor a 40, historia familiar de disfunción tiroidea y edad materna mayor a 36 años, que ya sería un embarazo de alto riesgo. Entonces, como todo, hay que recordar que con un embarazo, pues, va a haber eh, alteraciones a nivel fisiológico en la madre y con ello se va alterado. Entonces, los rangos de referencia, pues, se dicen que van a estar alterados y pues aquí les dejé una tablita por si quieren consultarlo y consultar con la otra tablita, pues esto se ve un poquito más elevados los valores. Por ejemplo, si vamos a una alteración, como les estaba diciendo, un edema en la madre, pues por retención de líquidos. Ok, porque no hay una correcta contracción cardíaca y todo eso, y una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Por opresión del útero a la aorta como tal, y con ello no generar un gasto cardíaco correcto. Entonces, el tratamiento, pues normalmente se aconseja preconcepcional de la función tiroidea, ajustando el tratamiento con levotiroxina hasta alcanzar niveles de TSH menores a 2.5. Entonces, también la dosis de T4 debe ajustarse para alcanzar y mantener concentraciones de TSH en suero inferiores a 2.5, como ya lo había comentado, en el primer trimestre, inferiores a 3 en el segundo y el tercer trimestre. Aquí nos dice que administración de levotiroxina puede ser una opción en dosis altas, que sería de 2,4 microgramos kilogramo en 24 horas, es así calculadito. Suele corresponder a unos 150 gramos en 24 horas. Acuérdense que es calculado lo multiplican por el peso ideal, ¿no? 70 y una paciente de 1,70, pero estamos en México y no es así, ¿no? Si de calcular. Posteriormente se debe reducir la dosis a 1.6 microgramos kilogramo 24 horas. Posteriormente la función tiroidea debe repetirse a los 30 a 40 días y luego cada 4 a 6 semanas hasta la semana 20 y como mínimo una vez entre la semana 26 y 32 y ajustar la dosis de levotiroxina en función de los resultados. Y tras el parto se debe volver a la dosis de levotiroxina preconcepcional en aquellas gestantes en las que el tratamiento se inició, reducir un 25% de la dosis. Aquí vienen algunas recomendaciones, yo creo que es lo más importante que ya
si está iniciando tratamiento el paciente. En los casos en los que se ha aumentado la dosis de la hormona, este se hará con incrementos de 25 a 50 gramos, que sería, pues, en la literatura nos decían que un 25% aproximadamente en el aumento tendría que ser, igual que la disminución, disminuyendo un 25%. Se aconseja que la administración de levotiroxina se realice en ayunas y posteriormente se espera un mínimo de 30 minutos para la ingesta. Además, se recomienda separar la toma de levotiroxina unas 4 o 6 horas en la toma de sulfato ferroso, carbonato de calcio o hidróxido de aluminio, ya que esto disminuye la absorción de levotiroxina. Y eso sería, pues, hipotiroidismo. ¿Le sigo, Doc? Espérame tantito ahí. Bueno, les abarcó todo. La verdad creo que no falta nada en este sentido. ¿Qué les quisiera dar como punto importante? Usualmente para el tratamiento, así como nos dijo Carlos, es calculado por peso. Sin embargo, si en algún momento tienen duda de cómo iniciarlo y van a referir al paciente, empiecen con 50 microgramos. O sea, es como la media. Y pueden incluso ustedes pedir un nuevo perfil tiroideo para poder ver qué tanto respondió. Si responde de forma favorable, ustedes se pueden quedar a su paciente. Si no, para el ajuste, pues ya lo mandamos al endocrino. Aquí un punto importante, los pacientes que están en biología de la reproducción, por ejemplo, se dice que la TSH favorable para lograr un embarazo es menor a 2. Entonces, esa es la meta a lograr cuando el paciente es hipotiroideo, ya que, como lo vieron en una de las diapositivas, es uno de los principales factores de abortos recurrentes. Entonces, es ideal que a toda la paciente que le digas que no me he logrado embarazar y con mi pareja y todo el show, le pidan perfil tiroideo a ambos, porque tal vez el trasfondo de sus abortos sea relacionado a una disfunción tiroidea. En pacientes que tienen inmunopatías como lupus, esclerodermia, dermatomiositis, cosas por el estilo, sospechen de forma constante la posibilidad de hipotiroidismo secundario a anticuerpos, que si se acuerdan les comenté que eran y los anticuerpos dirigidos a cuáles enzimas o aquella que. ¿Quién me dice por un punto en el siguiente examen? Anticuerpos anti-qué y anti-qué. Tiroperoxidasa. Ese es uno y el otro. Anti. Ajá. Uno son antiperoxidasa y el otro. Échale, ¿quién anda más? Bueno, son anticuerpos antitiroglobulina. Pues si no tenemos proteína de transporte, pues no tenemos cómo repartir la hormona, ¿no? Entonces, si ustedes ven también que su tratamiento es muy difícil o no hay mejoría, seguramente es de tipo autoinmune y el manejo cambia un poquito. Entonces, les recomiendo que a todos los pacientes, incluyendo nosotros, de vez en cuando nos hagamos un perfil tiroideo. Ahora, muchas veces nos van a visitar los pacientes porque les comentan que tienen mucho frío, que se les cae mucho el pelo, que se les cuesta trabajo concentrarse. Y cuando toman el perfil está disfuncional. Entonces se van a ver beneficiados casi inmediatamente del ser suplementados. Y la otra es que ustedes se van a encontrar que endocrino muchas veces, teniendo TSH de 6, dicen déjalo, no lo trates. Pero al final de cuentas, si los síntomas son suficientes para iniciar tratamiento, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? No esperar a que esté más disfuncional para tratar de corregir algo que ya está bastante avanzado. ¿Vale? ¿Alguna duda de hipotiroidismo? Yo tengo una duda, doctor. ¿En qué casos se debería de solicitar un ultrasonido a tiroideo? Entiendo que va encaminado a tumores, pero ¿existe algún otro caso? Sí, bueno, primero que nada tú tienes que hacer exploración de cuello, ¿no? O sea, te salió tu perfil tiroideo alterado, entonces haces tu exploración de cuello y si palpas alguna masa o te dice tu paciente que está teniendo dificultad a la deglución o que empezó con ronquera crónica, ese tipo de pacientes que podemos tener patología orgánica, podemos pedirle un ultrasonido. Ahora, la patología de tiroides, a ver si ahorita los tumores nos los comenta. Normalmente lo orgánico puede ser concéntrico
que sea que crezcan hacia adentro los tumores, o excéntrico, que sea como el bocio más evidente. Entonces siempre toquen la tiroides. Siempre tóquenla. Ahora, si yo tengo un paciente hipotiroideo, no pierde nada con pedirle un perfil tiroideo para ver si es por algún nódulo, si tiene algún patrón quístico o si tiene algún tumor vascular. Recuérdense que también hay cáncer de tiroides. Pero muchas veces estos se van a hiperfuncionales, o sea, hacen hipertiroidismo más que hipo. ¿Va? Pero pídanle a todos perfil, un ultrasonido de tiroides y su perfil sale raro. Síguele, Carlos. Va, que va. Bueno, ahora vamos con los tumores. Entonces, principalmente vamos a definirlo. La Asociación Americana de Tiroides, pues dice que define el cáncer de tiroides como una proliferación celular normal y sin control dentro de la glándula tiroides, causada por una mutación en el ADN que deriva en la formación de un tumor. Entonces, en la búsqueda de información como tal, pues estuvo algo complicada porque no, como había como muchas clasificaciones y que todo esto, y que es a nivel celular y extracelular, y que no sé qué. Pero, y también encontré esta tabla, pero es como, habla desde una afección, ¿cómo se llama? Afecciones genéticas que ya encontraron como tal, que llega a afectar como tal, y pues en eso no voy a meter, lo cual encontré una tablita más sencillita. Ahorita les voy a meter acá, que sería pues normalmente lo saqué del Williams, de endocrino, y pues aquí nos clasifica como tal las neoplasias tiroideas. Principalmente nos dicen que sean tumores epiteliales primarios, en tumores no epiteliales primarios, que estoy aquí sería el primero, el segundo y el tercero, y tumores secundarios, o sea, tumores secundarios, por ejemplo, si tenemos algún tumor allá, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? Y llega a afectar a la tiroides, pero no es como tal el primario. Lo que nos vamos a enfocar ahorita, pues serían los tumores epiteliales primarios, que serían los benignos, que sería la adenoma folicular, que tiene variancias como tal en la forma de esto. Normalmente nos vamos a basar más histológicamente. Malignos, pues en el carcinoma. Ahí vamos a tener diferentes tipos de carcinoma, que sería el carcinoma papilar, folicular, poco diferenciado, y los diferenciados, que serían los anaplásicos. También tenemos los tumores de célula C, que sería un carcinoma medular, pero más adelante vamos a ir viendo poco a poquito, ¿ok? Entonces, recordando nuevamente histológicamente lo que estábamos viendo en la anterior clase, pues sacamos un cachito de la tiroides y pues tenemos que checar cómo está constituido histológicamente. Pues aquí tenemos las células C. Principalmente hay que recordar que estos producen calcitonina. Las células foliculares, que normalmente en esto se basa en la mayoría de esta clasificación, en estas células foliculares. Aquí tenemos el capilar, el coloide, la cápsula, y el folículo tiroideo, que sería pues todo esto, ¿no? Ok. Entonces, iniciando nuevamente, tenemos el adenoma folicular. Recuerden, adenoma, pues podemos decir que no es un tumor benigno encapsulado. Como tal, hay que recordar que aquí lo dejé subrayado. Normalmente va a ser en las células foliculares que encontramos aquí. Va a ser una neoplasia tiroidea más frecuente. La frecuencia va a ser de un 4 a 20%. ¿Pero por qué puse de 4 a 20 en autopsias? Porque normalmente dicen que este tipo de pacientes o con este tipo de patología, pues a veces no llegan a presentar sintomatología, y como tal fallecen el paciente, y a la hora de la autopsia pues se dan cuenta que pues tenía un adenoma folicular. Aquí tenemos, y ahorita les digo. Entonces, ¿cómo se caracteriza este adenoma folicular? Pues se dice que va a tener una cápsula bien delimitada. Pues se dice que va a estar bien completamente rodeada, como podemos ver en la anterior imagen. Aquí tenemos algunos. Aquí podemos ver, pues se encuentran normalmente bien rodaditas, como que fueran unas células normales, y pues eso, no, pues está bien, ¿no? Pero está rodeada. Esta es la principal característica de esta.
bien delimitados y separados entre sí. Se dice que va a medir entre 1 a 3 centímetros. A la hora del tamaño, pues se dice que al aumentar de tamaño, pues estos van a generar pues alguna, como están bien encapsulados, pues pueden generar alguna necrosis, hemorragias, fibrosis o calcificaciones. ¿Por qué? Porque llega a obstruir el vasito y pues ya, como tal, afectarlo. Se dice que se va a clasificar en microfolicular, como se dice, es chiquito, normofolicular, pues un tamaño normal, considerable, y macrofolicular, pues sería un aumento más de 3 centímetros. Vamos a tener unas variaciones, por ejemplo, el adenoma trabecular, que se dice que es más compacta en forma de cordones, en lugar de folículos, y este pues se hace más celular y se puede sospechar también que sea un adenoma folicular, pero se puede, ¿cómo se llama? Confundir con otras patologías. Tenemos otra variante hializante que está hialinizado como tal, que dice que son células largas, material hialino extracelular. También tenemos una importancia de la celularidad. Se dice que esto va a aumentar como tal el aumento de celularidad y pues se puede sospechar de una malignidad. También tenemos adenomas de células de Huttler, que son células más grandes con mucho más contenido energético. Se puede decir que puede ser un tumor grande, pero en sí rara vez va a generar metástasis y pues no es patológico. Pseudopapilas, pues es una forma estructural que aparece en papilas y pues no son papilares como tal. Ahorita más adelante vamos a ver como tal el carcinoma papilar, y ese sí, pues sí es más agresivo como tal ese tipo de cáncer. Pues es un adenoma, pues no es tan malo. Y se dice que vamos a tener una mutación en el receptor de TSH. Hay que recordar que va a estar a la hora del metabolismo, pues va a generar acoplaciones de las proteínas GS y pues se dice que va a estar mutada o una hiperfunción como tal de la glándula tiroides. Aquí tenemos ahora pues sería el carcinoma papilar tiroideo. Como dice papila, o sea que como que formara unas papilas, una deformación no está bien delimitada como tal. Entonces es un tumor maligno, hay que correr, maligno. Adenoma, pues no es maligno como tal. Sí es maligno, va a tener una diferenciación folicular, va a tener papilas, más cambios nucleares como tal característico, y se dice que genera cáncer tiroideo y es más frecuente en un 50 a 90%. Tenemos diferencias en el carcinoma como tal. Tenemos un microcarcinoma papilar, que son tumores muy pequeños, muchas veces no dan síntomas como tal, y se detecta más por estudios de rutina. Por ejemplo, si pedimos un perfil tiroideo, pues podemos diagnosticar ahí, o si está muy alterado, pues pedir algún tipo de tomografía. Se dice que en los aspectos macroscópicos va a estar firme, y en esto se dice que no va a estar encapsulado o va a estar parcialmente encapsulado. Como podemos ver aquí, pues está como deformes, ¿no? Aquí deforme. Hasta algunos se ve como que se abrieron, ¿no? Como que esas bolsitas se abrió y como tal pues está deforme, y eso significa que no está encapsulado. A la hora de estar analizando histológicamente, pues podemos decir que es un carcinoma papilar. ¿Por qué? Porque forma una papila. Aquí tenemos estructuras de papilas con eje fibromuscular, revistas por células epiteliales también. También tenemos cambios nucleares, que serían núcleos más grandes, núcleos claros, vidrio esmerilado, surcos nucleares, como en el grano de café, que aquí está, es que se ve hasta aquí que está, acá, ¿ve? Y inclusiones nucleares. También vamos a tener cuerpos pseudomonas, que son otras variantes, que serían calcificaciones concéntricas hacia adentro de.
Variantes, pues sería un folicular. Si es como tal folicular, pues se podría decir que está bien delimitado y por ello pues se dice que tiene buen pronóstico. Esclerosis antidifusa, pues que se dice que su contenido está como más abiertito, o sea, no se encuentra como tal delimitado. Células altas, se dice que son agresivas. Células cilíndricas, agresivas. Hope Night, se dice que tiene mal pronóstico. Es más agresiva en niños. Se dice que va a ser multifocal y va a generar metástasis ganglionares frecuentes. La patogenia molecular, pues se dice que va a haber alteraciones en el RET, en el PTC, en el BRAF, en el RAS y la activación de la vía MAR. Los factores de riesgo, pues van a ser genéticos, pues serían principalmente la radiación, síndromes familiares, mutaciones como ya les había del TERT y el BRAF. Presentación clínica se encuentra principalmente entre los 30 a 50 años. En mujeres, pues se dice que da en un 60-80%. Y puede generar nódulos tiroideos. Por eso, como había comentado el doctor, es importante iniciar una palpación, inspección como tal, y pues palpar como tal al paciente y sentir si hay alguna bolita por ahí, ¿no? Diseminación, pues se va a los ganglios cervicales, es más frecuente como tal, y en pulmón a veces, pero es menos frecuente. Pronóstico, pues esto va a depender de la edad, del tamaño del tumor, de la invasión como tal, y la metástasis que haya dado. Ahora, aquí tenemos el carcinoma folicular tiroideo. Se dice que es un tumor maligno de la tiroides derivado de las células foliculares sin características del carcinoma papilar. Acuérdense que el carcinoma papilar, aquí, las principales características, ¿dónde lo dejé? Serían núcleos grandes, núcleos claros o en vidrio esmerilado, pero no va a tener esas características como tal, ahí. El carcinoma folicular tiroideo. Dice que va a haber una invasión capsular y o vascular. En epidemiología, pues se dice que representa entre un 5 al 50% de caracteres tiroideos. Es más frecuente en zonas con deficiencia de yodo. Edad promedio en pacientes mayores de 50 años. Y pues se dice que la relación hombre-mujer es 2:1. Tipo de invasión, pues se dice que mínimamente invasivo, pues si está encapsulado. Se dice que va a ser un tumor parecido al adenoma, solo invade la cápsula o vasos microscópicamente, ampliamente invasivo, infiltra ampliamente los tejidos o invasión vascular extensa. Las características foliculares, pues folículos bien formados, patrón sólido trabecular y puede haber mezcla de patrones. Criterios de invasión, pues puede generar una invasión vascular como una invasión capsular y con ello en la vascular, pues en los vasos y poder irse pues, por todos los vasos sanguíneos. Por cápsula, pues atraviesa como tal la cápsula. Variantes importantes que se pueden llegar a confundir carcinoma folicular tiroideo, pues sería la Hutler o oncocítico. La variante de células claras, pero esto va a ser muy raro. Normalmente la patogenia molecular pues va a ser mutaciones en el RAS, en el PAX8, en el PPAR gamma. No es típica, también se dice que en el BRAF, como en el papilar que habíamos visto en el carcinoma papilar, pues va a haber una alteración igual de esta. Presentación clínica, también vamos a tener nódulos tiroideos, pero estos van a ser indoloros. Salud. Raves ganglios y puede haber metástasis a distancia. Entonces, el pronóstico, esto va a depender de la edad, el tamaño del tumor, la invasión vascular, la metástasis. La mortalidad, pues dependiendo de dónde se encuentre, si se encuentra localizada o a distancia. Se dice que la supervivencia, si en el 80% de los pacientes que fueron diagnosticados, pues se dice que va a ser en los 20 años, 70% en los 30 años.
Factores de mal pronóstico, pues una edad mayor a 50 años, metástasis al diagnóstico, tumor grande, invasión vascular y extravasación extratiroidea. También tenemos el tumor poco diferenciado. Es un tumor maligno de células foliculares, intermedio entre diferenciados y anaplásicos. Presenta menor al 5%. Criterios de diagnóstico, pues es un patrón célulo, clavicular, insular, sin características nucleares de carcinoma. Y características de agresividad, pues genera necrosis, alta mitosis, atipia celular, invasión celular. Tamaño de extensión, pues puede generar 25 a 5 centímetros. Mutaciones, pues va a generar en el RAS, en el BREF, en el P53, en el ALK. Las características funcionales, pues va a haber una disminución de la captación de yodo, una captación del PET, FDG y disminución de la tiroglobulina. Epidemiología, normalmente la edad media es a los 55 años y normalmente se va a ver diseminación a los ganglios, pulmón, hueso, cerebro. El pronóstico depende del tumor. Este es de alta mortalidad y el 56% mueren a los 8 años. También tenemos el indiferenciado anaplásico. Es un tumor maligno muy agresivo de la tiroides. Representa de 1 a 2% de los casos tiroideos. Tiene un crecimiento muy rápido y muy invasivo. Se dice que normalmente es mayor a 60 años. Y la relación en mujeres-hombres pues es de 1,3, 1,5 a 1. Principales características, no va a estar encapsulado, muy invasivo, crecimiento rápido, invasivo local, pues sería en piel, músculos, nervios, sería como todo en la parte cervical del paciente. Metástasis, pues sería en pulmón, hígado, hueso, cerebro. Las características histológicas pues serían células muy atípicas, mucha mitosis, necrosis abundante, tipo celular, fusiforme, gigantes, nucleadas y escamosas. El origen del tumor pues podría ser, esta es la principal característica, pues sería el origen del tumor, pues si tenemos un carcinoma papilar o un carcinoma folicular, pues podría generar como tal un carcinoma indiferenciado. En las mutaciones, pues en el P53, en el BRAF, RAS y en HALK. Manifestaciones clínicas, pues una masa cervical de crecimiento muy rápido, dolor, ronquera, estridor, dificultad para tragar. El diagnóstico pues es muy malo y la supervivencia pues se dice que es de 1 año, de 20 a 30% en esos estudios. El carcinoma medular tiroideo es un tumor maligno también, pero principalmente de las células C parafoliculares. Principalmente va a afectar como tal en la producción de calcitonina y nosotros al mandar a hacer estudios de calcitonina, pues esta se va a ver alterado, ¿no? Epidemiología se dice que tienen mayor de 5% de los cánceres tiroideos. Puede ser normalmente esporádico o puede ser hereditario. Como ya les había comentado, pues sería el origen del tumor, pues serían las células C, hipersecreción de la calcitonina, comportamiento, invasión linfática temprana, metástasis en ganglios, pulmón, hígado y hueso. Y en la histología, pues serían células variables, que serían redondas, fusiformes, patrón sólido clavicular, estroma con amiloide, y el diagnóstico pues sería un aumento de la calcitonina, inmunohistoquímica positiva. Aquí tenemos el cuadro clínico, como ya les había comentado, nódulos tiroideos duros, adenopatías, dolor cervical, puede ser bilateral, sí que va a haber forma hereditaria, que otro paciente lo pueda tener. Principalmente va a ser una mutación en el gen RET. Las mutaciones hormonales pues van a ser diarrea, rubor y síndrome de Cushing, pues se dice que esto es raro. Y tenemos el linfoma maligno primario, que sería un tumor maligno de origen linfoma de glándulas tiroides. Es poco frecuente, se dice que es menor a
al 2% de todos los casos de cáncer de tiroides. Se dice que abarca el 2.5% del linfoma no Hodgkins, más frecuente en mujeres, con una relación 3:1. Edad en adultos mayores de 70 años. Se dice que el factor de riesgo clave y principalmente que la paciente haya pasado por tiroiditis de Hashimoto, o sea que se vio comprometido a nivel inmunológico la paciente. Tipos principales, el linfoma MAT es de bajo grado y linfoma difuso de células B grandes, que sería de alto grado. Características histológicas, pues se dice que va a infiltrar los linfocitos y pueden haber transformación de alto grado. Diagnóstico, pues sería el PAF, una biopsia o una inmunohistoquímica. Y estudios de monoclonalidad. Y pues eso sería todo. Gracias. Bueno, el cáncer de tiroides o los tumores malignos de tiroides, usualmente se dieron nada más uno, tiene como un pronóstico medio feo. La gran mayoría tienen un buen pronóstico y tienen una buena sobrevida. Por esto y por este tipo de lesiones es importante revisar el diagnóstico con ultrasonido, obviamente la exploración, más el ultrasonido. Cuando ustedes reciban un ultrasonido de tiroides con un nódulo, les va a reportar lo que se llama TRATS, como el virus de la mama. Hay uno para clasificar las lesiones tiroideas y obviamente dependiendo de las características, si es vascularizado, irregular, adherido, homogéneo, heterogéneo, les van a dar un TRATS. A partir del 3 ya son cambios benignos o sugestivos de benignidad. 4, sospechosos de malignidad. 5 y 6, maligno. Entonces nos obliga a tomar biopsias y nos obliga a hacer el manejo como quirúrgico, ¿no? Por el riesgo de metástasis o diseminación. Entonces, ¿cómo lo van a atacar? Muchas veces lo que inician es con la citorreducción, es donde usamos el yodo radioactivo, que también se puede hacer en aquellos nódulos tiroides hiperfuncionales que no sean cáncer, pero en el cáncer también lo usan. Y posterior a eso hacer la tiroidectomía. Aquí el problema viene cuando quitamos la glándula tiroides, pues usualmente nos llevamos también la paratiroides, entonces nuestra paciente termina hipotiroideo e hipoparatiroideo, normalmente con los síntomas y cuadro clínico que incluye el hecho de perder tu glándula paratiroides también. Entonces, pues yo tengo muchos conocidos, muchas pacientes con cáncer de tiroides, incluso embarazadas, que sí se les da la oportunidad por lo poco agresivo que es de, por ejemplo, esperar si están embarazadas o de iniciar primero con el yodo radioactivo y después protocolizar para operar. ¿Vale? Entonces, un ultrasonido de cuello de tiroides nos daría mucha información antes de solamente tratar la enfermedad como un descontrol metabólico. Ya está, chamaco. ¿Algunas dudas de esto? Estuvo súper bien también tus tumores, ¿eh? Abarcaste todos. ¿Alguna duda? No. Todo bien, doctor. Sí, ya están, chamacos. Pero yo creo que le paramos aquí, ¿no? Estuvo bueno todo el show. Y si puedes mandar tu expo, porfa, para que lo puedan tener a la mano. Sí, Doc, en Mira. un momento. ¿Que no se vio mi documento de ayer, Doc? Mandé un Sí, lo abrí. documento. ¿Sí lo abrió? Sí, yo sí lo abrí con PDF, sí. Va. Está en inglés, de hecho. Y ahí es donde hablaba, de hecho, de ahí tomaste lo de primario, secundario y terciario, ¿no? Sí, Doc. Sí lo puede abrir. Échenle una leída porque ahí viene más que nada como protocolos diagnósticos y es como van a entender cuándo es la glándula, cuándo es la hipófisis o cuándo es el hipotálamo el que está afectado. Entonces, cambia un poquito. Al final es el mismo tratamiento, sin embargo, cambia un poquito la forma de abordarlo y qué tanto responden a la pura levotiroxina también. ¿Vale? Ya está, chicos. Entonces nos conectamos en estos días, ¿va? Tocaría hipertiroidismo y el que sigue de nefro, déjenles digo, ya lo tengo abierto. En nefro, ya hemos quedado que William con glomerulonefritis y nefrótico, en la siguiente clase, e hipertiroidismo, ¿va? Sí, doctor, está bien. Ya está. Pero sí alcanzamos los dos a verlos. Para que también tuberculosis renal y vesical ya lo tengan listo. Ese está bien cortito, Karen.
por favor. Sí, doctor. ¿Sale? Ya está. Vale, pues, chamacos, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Doc. Buenas Gracias, tardes. doctor. Que Hasta estén luego. bien. Bye.